Seguimos en esta zona extraña y vamos a entablar una conversación con nuestro invitado de la noche. Él es abogado y escritor, ha obtenido varios premios literarios, entre ellos un Premio Nacional de Ensayo, otorgado por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, y una corona del poeta otorgada en el marco de un festival literario galés en la Patagonia, por citar algunos, ¿no? Autor de una gran variedad de publicaciones, no solo en Argentina, sino también en España, donde ha publicado recientemente un libro titulado Los presagios del Papa Francisco. Una persona inquieta, curiosa por naturaleza, un contador de historias, un apasionado del misterio, o como me gusta denominarlo a mí, un arqueólogo de lo oculto. Está con nosotros el señor Demetrio Charalambous. Buenas noches, Demetrio. Luis Bianchi te saluda. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por aceptar compartir tus historias con los oyentes de este programa. ¿Está bien pronunciado el apellido Charalambous? Sí, sí. Ajá. Acá en Argentina es así. En griego sería Haralambous, porque es un Ah, diptongo, pero no nos vamos a poner exquisitos. Vamos a pronunciarlo en español. está bien, el origen es griego, entonces. Exactamente. Bien. He estado mirando algún material de tu canal de YouTube, empecé mirando un video acerca de los menires de Cierra la Ventana, que realmente no tenía ni idea de que existían, y terminé sorprendiéndome con una historia acerca de cómo salvaste al mundo derrotando a un alienígena en un juego de ajedrez que seguramente salió de tu imaginación, interesantísimo. Bueno, a lo que voy es, me sorprendió la amplitud de maneras que vos tenés para, de alguna forma, transitar por esa zona extraña de la cual hablamos, ¿no? Contame brevemente, ¿cómo empezó tu interés por estos temas? Bueno, empezó muy temprano. Cuando yo era adolescente, mi hermano compraba la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa y ahí empecé a ver historias de abducciones, de avistamientos extraños. Incluso me llevó mi hermano mayor a verlo a Fabio Serpa, cuando yo tendría unos 15 años, a un teatro del centro, donde hizo una presentación, Fabio, que me pareció muy interesante. Fue la primera vez que él habló de la relación entre el agua y las apariciones ovnis, ¿no? De que aparecían cerca de los tanques australianos o de otros cuerpos de agua. Y bueno, Ajá, me acuerdo que me había parecido muy interesante esa presentación. Así me ajá. introduje yo en el tema ovni. Y como curioso, como analista de hechos e historias, hoy tenés una historia por demás misteriosa para contarnos, ¿verdad? Así es, Luis. Justamente lo que yo he visto, como vos decís, soy una persona muy curiosa, y he visto que el tema ovni y el tema paranormal tienen límites muy difusos, y justamente la historia que te traigo es una historia un poquito atípica que ocurrió en un pueblo de España, en la provincia de Cáceres, llamado Millanes, y del cual yo me he enterado por un libro llamado Huellas de otra realidad, de Gonzalo Pérez Sarró, un autor poco conocido, pero que ha hecho una excelente, diría yo, popurrí de misterios en su libro. Y bueno, yo quería traerte una de estas historias justamente porque reúne varias características de lo extraño. Por un lado se sale de los estereotipos y por otro lado nos está mostrando que lo extraño tiene muchas vertientes, ¿no? Ujú. Así que paso a contarte un poco de qué se trata. Esto ocurrió a principios de la década del 50, como dije, en el pueblo de Millanes, en Cáceres, España. Su protagonista fue Ismael Barbado Jiménez, un hombre entrevistado por Gonzalo Pérez Sarró cuando ya era un hombre mayor, y él vivió esta experiencia cuando tenía 23 años, a principios de la década del 50. Ajá. Bueno, el caso fue así. Eh, Había ido Ismael Pérez Barbados, que es del pueblo de Millanes, se había ido a un pueblo vecino llamado Navalmoral a contarle, avisarle a una tía de que su mujer estaba muy enferma, porque por más que Ismael era un hombre muy joven, de 23 años, tenía una mujer enferma del pulmón y estaba bastante grave ya. Entonces, claro, en esa época donde en esos pueblos ni siquiera teléfono había, no hablemos de internet, este Ujú. hombre se desplazó físicamente hasta el pueblo vecino para avisarle a la tía, mirá que está muy mal mi mujer, ¿no? Entonces, la tía, cuando se enteró de que
la mujer de Ismael, llamada María, estaba grave, dice, mirá, ¿sabes que conozco yo a alguien que está hace poco tiempo aquí en Navalmoral? Está parando en una pensión una persona que suele hacer curaciones, así que lo voy a llamar. Entonces, bueno, salió la tía, lo dejó a Ismael esperando adentro de la casa y a los pocos minutos volvió con una persona que Ismael lo describe así. Debía ser un hombre de unos 35 años, con barba, ojos rasgados y una gorra en la cabeza. Posteriormente, Ismael descubrió que aquella gorra tenía una misión muy concreta, la de ocultar una rizada melena color azabache de un brillo inusual. A mí esta descripción me hace acordar los antiguos cómics de Ajá, Superman. ¿Te ajá. acordás cuando Superman, que tenía el cabello negro, le pintaban un reflejito Sí, azul en sí, el sí, sí, ojo? parecía pintado Bueno, peneado con gomina, parecía así. bueno, aparentemente así era esta persona. Ujú. Ismael dice que siempre le recordó a Cristo, incluso con el paso de los años. Cada vez que visitaba la iglesia, ver al crucificado y acordarme de esta persona era todo uno. Ujú. Pese a esta descripción, nosotros nos imaginamos una persona parecida a Cristo, además de una edad parecida a Cristo, pues lo describe de unos 35 años, Cristo tenía 33 años cuando cumplía Ujú. su ministerio. Pese a eso, por sus ojos rasgados, la gente que vio a este hombre lo llamaba el chino, Ajá. con la aclaración de que Ismael nos dice que él en esa época nunca había visto un chino. Ujú. Pongámonos en situación, años 50, en un pueblito pequeño de España, no habían visto chinos esta gente, pero lo llamaban al chino. Bueno, eh, cuando él le contó que tenía muy enferma a su mujer, este hombre accedió a ir junto con él, fueron en bicicleta hasta el pueblo de Millanes, fueron los dos, y se encontraron con María, que apenas vio a este hombre, al chino como lo llamaban, Ujú. y que él se hacía llamar José. Se hacía llamar José, hablaba español con un acento extranjero, no podían decir de qué lugar era el acento, pero era un hombre con acento extranjero. Bueno, él se hacía llamar José y apenas lo vio María, la mujer de Ismael, se sintió mejor, de solo Ajá. verlo. Ajá. Bueno, Ismael, poniendo en práctica unas artes, te diría yo, de curandero, le pidió a Ismael, José, digamos, el chino, le pidió a Ismael una cinta. Ismael se la trajo, una cinta de seda, de un metro, metro y medio. Con esa cinta, el chino, vamos a llamarlo así porque es como se popularizó el nombre del personaje este, Ajá. rodeó el tórax de María y donde ella, porque ella estaba enferma de los pulmones, le rodeó el tórax y con él empezó como a extraer un líquido que, si la cinta se puso húmeda y este hombre empezó como a ordeñar un líquido de esa cinta, que era un líquido blancuzco, no se sabe salido de dónde, ¿no? Tal vez por Ajá. convección, ¿no? Como cuando vemos un vaso de agua que está frío un día de verano, que alrededor se forman gotas por convección. Tal vez Claro. por convección se había juntado humedad en esa cinta, este hombre ordeñaba esa cinta y sacaba un líquido blancuzco. Después de eso, tomó unos algodones que tenía en su maletín, empapó los algodones con el líquido y dice, me lo llevo esto para estudiarlo. Ujú. Eh, Así que bueno, vemos que en principio se nos presenta a este hombre como un curandero bastante particular. María se sintió mejor, pero el chino dijo, bueno, me voy a quedar, si ustedes tienen, porque ellos le dijeron que tenían, en esos pueblos generalmente hay habitaciones o casas vacías, Claro. y bueno, este hombre tenía, Ismael tenía una pieza al lado, que pertenecía a la suegra, que no estaba en ese momento, creo que estaba en Madrid. Dijo, puedes quedarte aquí si necesitas quedarte unos días para hacer el tratamiento de mi mujer. Y así fue como el chino, este hombre parecido a Cristo, pero con ojos rasgados, se quedó viviendo aproximadamente un mes en la casa vecina a la de Ismael. Ujú. Y en ese mes pasaron cosas bastante extrañas, ¿no? O sea, es que Ismael
pese a ser un hombre muy joven, de 23 años, no solo tenía a su mujer enferma, sino incluso a su hermana, llamada Encarnación Barbado Jiménez, de la cual tenemos el retrato en el libro de Gonzalo Pérez Serró. Esta mujer estaba en otra ciudad, estaba hospitalizada hacía tiempo, y justamente en esos días recibió la noticia Ismael por telegrama de que estaba muy grave y de que los médicos ya la habían desahuciado y de que se iba a morir. Ajá. Entonces, Ismael, bueno, estaba muy desanimado, le contó esto al curandero y él agarró y dijo, bueno, no te hagas problema, espera que voy a ver qué puedo hacer con tu mujer, con tu hermana en este caso. Ajá. Entonces, en este caso, él agarró una bolita que parecía de cristal, lo que los españoles llaman canicas y que nosotros los argentinos llamamos bolita, del Claro. tamaño de una bolita de cristal, transparente, y se la puso en la palma de la mano y delante de la mirada de Ismael la dejó resbalar hasta el suelo, cayó la bolita y se partió en muchos pedazos, pero todos estos pedazos eran esféricos. Algo parecido a lo que ocurre con el mercurio, que cuando cae una gota de mercurio se forman un montón de pequeñas esferas, solo que en este caso las esferas no eran líquidas, sino que eran de un material sólido, parecido al Ajá. vidrio. Es decir, se cayó una canica de vidrio, pongámosle de 1 centímetro o 2 centímetros de diámetro, y se formaron como 40 pequeñas canicas muy pequeñas. Entonces el chino las puso en un frasquito y se lo dio a Encarnación. Le dijo, debes llevar esto siempre contigo. Y Encarnación, perdón, en ese momento Encarnación no estaba con él, ¿no? Se la dio a Ismael para que se la dé a Encarnación. Se lo hizo llegar Ismael a Encarnación, ella lo puso en un escapulario que tenía colgado en el pecho. Ajá. Y esta mujer también tuvo una súbita mejoría, tanto es así, esta historia ocurrió a principios de los 50, cuando Gonzalo Pérez Sarró se entrevista con Ismael, es en el año 1987, es decir, 35 años después de los hechos, y Gonzalo Pérez Sarró llega a conocer a la hermana de Ismael, es decir, esta mujer vivió 35 años más y le mostró, a pedido de Gonzalo Pérez Sarró, le mostró ese pequeño escapulario que llevaba colgado del pecho, lo abrió por primera vez en muchos años, y él dice que esas dos bolitas ya no tenían el aspecto de cristal, estaban oscuras, y dice que él las comparó a dos semillas de comino, se habían oscurecido con el paso de los años y hasta como que se habían achicado. Bueno, Gonzalo Pérez Sarró se propuso, le dijo a Encarnación, le dijo, bueno, si usted algún día no llega a necesitar estas bolitas, por favor démela, pues las quisiera analizar, ¿no es cierto? Eso no llegó a cumplirse porque pasados unos años, digamos la segunda o tercera visita de Gonzalo Pérez Sarró a esta familia se retrasó durante algunos años. Cuando quiso volver a visitarla ya había fallecido Encarnación y la hija de Encarnación le dijo que estas bolitas habían desaparecido en vida de su madre. Es decir, la vida de Encarnación duró lo que duraron esas bolitas que le dio este curandero milagroso llamado el Chino. Ajá. Bueno, hasta acá lo tenemos como un curandero, ¿no es cierto? Sin embargo, hay varias otras cosas que pasaron durante todo ese mes que estuvo el Chino junto con Ismael viviendo en la pieza de al lado. Y voy a leer algunas de las cosas que ocurrieron. El Chino, de forma inexplicable, en varias ocasiones, hizo aparecer y desaparecer en sitios insospechados objetos de la más diversa naturaleza, a su antojo. Por ejemplo, un dedal, una aguja, la hacía desaparecer, no estaba más, y después aparecía en lugares insospechados. En algunas ocasiones, poniendo en evidencia y a prueba al bueno de Ismael, predijo situaciones que se cumplieron con exactitud pasmosa.
averiguó misteriosamente datos y acontecimientos de las personas que tan solo éstas sabían. Es decir, este hombre parecía tener un don similar a la telepatía o lo que en el ámbito de la iglesia paranormal se llama el discernimiento de espíritus, es decir, es saber lo que está pensando la otra persona. Ajá. Cambió actitudes y pensamientos a los demás sin que mediara palabra entre ellos, tan solo con su mirada. Es decir, el chino te miraba y vos de repente decís, ay, qué gana tengo de jugar al croquet, por decir algo extraño, un juego que es popular en la India, de origen inglés, que jamás jugaste en tu vida. Ay, no, me encantaría, y vas y te compras un palo de croquet a jugar al croquet porque ahora te gustó eso. Solo con mirarte el tipo te había cambiado. Incluso en alguna ocasión parece que realizó una experiencia de transformación de la materia. A ver, estamos hablando ya de alquimia, transformar un mineral en otro. Todo esto lo está contando el señor Ismael González Barbado. Yo tengo la foto acá en el libro de Gonzalo Pérez Sarrón. Es un hombre que, por lo que cuenta Gonzalo Pérez Sarrón, era de escasa instrucción, un hombre de apariencia estólida, más bien tosca, que no es fácil, para uno que ha leído y que le gustan todas las cosas extrañas, no es fácil imaginarse todo lo que nos está contando este hombre. Yo no creo que sea un invento. Este chino transformó la materia y en otra ocasión quitó la vida a un animal bastando solamente con que se lo mostrara. Apa. Esto es similar a lo que nosotros llamamos mal de ojo. A mí me ha contado alguna vez mi papá que se decía, se rumoreaba en su pueblito de Grecia, que tiene muchas similitudes culturales con ciertos pueblos de España, y donde creen en el mal de ojo, que le dijeron que una vez una mujer miró un caballo y dijo, qué lindo caballo, y el caballo cayó muerto, ¿no? A eso le llaman mal de ojo. Bueno, parece que este chino también tenía mal de ojo. Pero no fueron únicamente estas facultades las que turbaron a cuantos caminaron junto a este hombre. Y aquí, a modo de relación añadida, algunas peculiaridades más con que el chino dejó marcado para el resto de sus días, particularmente a don Ismael. Según nos cuenta el propio aldeano, este hombre iba envuelto debajo de sus ropas por una especie de soga muy apretada y con multitud de nudos. Llevaba una soga enrollada en su cuerpo con muchos nudos abajo de la ropa. De vez en cuando, de forma esporádica, algún trozo de soga con uno de estos nudos caía al suelo. El chino lo recogía, lo besaba y de nuevo lo tiraba, explicando que aquello significaba que alguno de los enfermos tratados por él había sanado. O sea, los nudos significaban las enfermedades de la gente que él trataba. Se caía el nudo, se había sanado la persona. El chino también llevaba entre su equipaje 2 largas trenzas que llamaron la atención de Ismael. Según le dijo José, así se hacía llamar el chino, eran de él, pero se había visto obligado a cortárselas porque aquí entre nosotros llamarían mucho la atención, para aquello de que era como luminoso su cabello. Claro. Hablaba perfectamente nuestro idioma, pero con un extraño acento. Poseía unos libros repletos de raros símbolos que consultaba en sus largas noches de vigilia. A veces él mismo era el que hacía aquellas extrañas representaciones criptográficas en papel. A mí como bibliófilo me hubiese encantado ver esos libros, a ver si se trataba de libros antiguos, si estaban escritos en pergamino o si eran libros modernos escritos por él. En una ocasión, teniendo delante de él a un joven que aparentemente estaba sano, el chino le dijo que sufría convulsiones, el joven realmente le pasaba eso, y nombró el mal de este joven con un extraño término, sabalancia. He de decir que tras realizar todo tipo de indagaciones acerca de esta palabra, no he obtenido resultado alguno sobre su supuesto origen etimológico, nos dice el investigador Gonzalo Pérez Sarrón. Y cierro esta relación de inquietantes aspectos de tan misterioso visitante con uno de los asuntos que mayor zozobra me ocasionó entre todo lo que Ismael pudo narrar aquella tarde. Según el testigo, su invitado le dijo en varias ocasiones que iba a hablar
con los hilos. Ujú. Por las noches, escucha esto, Luis, Sí, sí. por las noches, ya de madrugada, el chino salía de casa, se dirigía a las afueras del pueblo y allí, en el campo, tendía unos hilos y mirando al firmamento se comunicaba con los de arriba. Así los denominaba el propio chino, o José, como se hacía llamar, que en más de una ocasión fue seguido por Ismael cuando salía a la noche para ver qué iba a hacer, y lo vio a este hombre escondido atrás de un matorral, Ajá. hablando con los hilos. Es decir, él extendía unos hilos y decía que se comunicaba con los de arriba, con los del cielo, a través de esos hilos. Eh, Además, en varias ocasiones el chino le había dicho a Ismael que se comunicaba con misteriosos entes. Y Ismael se refiere específicamente a ciertas cartas en blanco. Fíjense, Ujú, ujú. apenas tenemos tiempo porque son demasiadas las cosas raras que hace este hombre. Ajá. Parece ser que este hombre le decía, bueno, a ver, pensá un deseo, ¿no? Él agarraba un sobre, sobre de papel carta, con una hoja de papel plegada en blanco, plegada adentro. Y Ajá. te lo daba y te decía, te lo ponías en el bolsillo, el sobre, en el bolsillo de tu camisa. Y él te decía, pensá un deseo. Entonces, bueno, vos pensabas un deseo, qué sé yo, por decir, viajar a la luna, por decir algo, ¿no? Ujú. Entonces, vos extraías el sobre cerrado de tu camisa, abrías el papel que seguía en blanco, el chino le pasaba un producto que él tenía, ese papel, como si fuera alguna especie de tinta invisible, que se hacía Ajá. visible con ese producto que él le pasaba, y aparecía escrito el deseo que vos habías pensado. Wow. Por ejemplo, viajar a la luna. ¿Sabés qué decía el chino? Vos decías, pero ¿cómo puede haber aparecido esto? ¿Vos lo escribiste por...? No, 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 no. Decía, yo no Ujú. lo escribí por telepatía. No, 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 está equivocado. Alguien lo escribió. ¿Quién lo escribió? Tu ángel de la guarda. Ajá. Bueno, eh, a ver, es muy loco todo. Ujú. Hay un último episodio, un poco más largo que quiero referir, que es la búsqueda del tesoro, porque el chino le dijo a Ismael que podían ir a buscar un tesoro. Ajá. Eh, entonces se reunieron de noche, Ismael, el chino y algunos más, eh, y bueno, traemos yo les voy a mostrar la ubicación de un tesoro, con el cual ustedes se van a hacer ricos. Entonces dijo, bueno, necesito varias cosas para poder encontrar ese tesoro. Tráeme una gallina negra. Ismael tenía gallinas, criaba gallinas, pero no tenía ninguna negra. Se fue de un vecino, le consiguió una gallina negra, se la trajo y ahí ocurrió ese incidente que mencioné antes, de que él con solo mirarla murió la gallina. Ajá. Entonces Ismael dijo, mirá, ya que este hombre era capaz de hacer cualquier cosa, dijo, revivila, por favor, porque esta gallina es de un vecino, y yo cómo voy a quedar si no le devuelvo la gallina. Dice, no, no, lo siento, la gallina ya está muerta, no se puede revivir. Ajá. Bueno, tres personas, junto con el chino, una noche oscura de abril, se fueron a un lugar de campo donde había olivares. Llegados a este punto del campo, porque ¿cómo encontró el chino ese lugar a donde fueron a buscar el tesoro? Pues le pidió información al ángel de la guarda. Entonces, puso un papel en blanco adentro de un sobre, se lo puso adentro del bolsillo de su camisa, cuando lo Ujú. extrajo, le pasó ese producto al papel en blanco y apareció dibujado un mapa, Ajá. milagrosamente, donde estaba ubicado ese tesoro. Entonces, con ese mapa, ellos fueron a un campo de olivares una noche de abril, tres personas, Ismael, dos más y el chino, a desenterrar el tesoro. Bueno, entonces el chino agarra y tira varias monedas, una por cada sombra de olivo, como digo, había olivares, entonces en cada sombra había luna, en cada sombra que proyectaba el árbol, él tiraba algunas monedas, las volvió a recoger y en el centro dijo, empiecen a cavar acá. Entonces empezaron a cavar y, bueno, encontraron huesos de difuntos en ese lugar y luego chocaron con una losa. Ajá. Eh,
Entonces, bueno, empezaron a picar la losa, porque abajo de la losa el chino le dijo que iba a estar el tesoro. Pero ¿qué ocurre? A medida que empezaban a picar, el chino empezaba a convulsionar y a sentirse muy mal. ¡Ay, que me muero! Y sudaba y convulsionaba. Esta gente paró. Ajá, Paró porque se estaba muriendo el hombre. claro. El chino cuando se repone dice, no, ¿por qué pararon? Dice, no, porque vos te estabas sintiendo mal. Dice, no, 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 yo no le dije que paren. Ahora ya se arruinó, tenemos que volver otra noche. Les hace volver otra noche, pero haciéndoles prometer que no van a parar aunque él se sienta mal. ¿Ok? Entonces se Ajá, encuentran de nuevo la losa, cavan, el chino empieza otra vez a convulsionar, a decir no puedo más, me estoy muriendo, ellos siguen picando, porque le dijo que no tenían que frenar por eso, y en un momento cuando se rompe la losa, el chino le dice quietos, les dice a todos, y no solo se quedaron quietos, sino que se quedaron paralizados como una foto o como ajá, una cámara detenida, todos excepto el chino. Es como si él hubiese generado una especie de grieta en el espacio-tiempo y en un instante en que ellos estaban paralizados totalmente, pero conscientes, este hombre se desplazaba fuera del tiempo y se movía. A ver, ¿qué pasó entonces? Dijo, no, no se puede, no se puede, como que esta noche no se puede sacar el tesoro. ¿No? Entonces, bueno, cuando todos volvieron a la normalidad y recuperaron el movimiento, salieron disparados como alma que lleva el diablo, pues todos fueron conscientes de esa detención por algunos minutos completamente del tiempo. ¿No? Obviamente ujú, se asustaron con esa experiencia y se fueron, se rajaron todos. ¿No? Bueno, el chino, después de esa noche, desapareció. ajá, La mujer de Ismael murió ujú, inmediatamente. Es como que ella había estado muy grave y la presencia de este curandero parece que la mantenía viva. Apenas él se fue, la mujer de Ismael murió. En cambio, la ajá, hermana, la que tenía esas bolitas de un material parecido a cristal que le dio el chino, esa mujer siguió viviendo muchos años más hasta que se disolvieron las bolitas y una vez más ahí murió también la mujer. ajá. Eh, bueno, todavía se lo encontró una vez más al chino, muy fugazmente, ya en Palma de Mallorca, donde había ido a probar fortuna Ismael muchos años después. Se lo encontró, él, es decir, lo vio desde el colectivo. Ismael estaba en un colectivo, lo vio al chino, él se bajó para hablarle. Apenas dobla la esquina, lo tenía 3 o 4 metros adelante. Dobla la esquina el chino, dobla la esquina Ismael y el chino no está. Y ya no está en ningún otro lado. Y así desaparece del mapa este hombre. Eh, bueno, quería alguna reflexión darte sobre esto. Fue un Sí, poquito atropellado mi relato porque no tenemos tiempo de tantas cosas que ocurrieron con este ajá. Sí, hombre. sí, adelante, adelante con la reflexión. No, una reflexión breve. A mí me da Ujú, la sensación, en primer lugar, este hombre decía que se comunicaba con entidades del más allá a través de unos hilos misteriosos que tendía en la noche y que se comunicaba con seres astrales mediante esos hilos. ajá. Y creo que en este caso algo de cierto hay, porque todos esos poderes extrañísimos que manifestó esta persona, yo creo que no eran de él, no era un hombre con poderes, Ujú. sino que él estaba en contacto con algún tipo de entidad dimensional que posibilitaba que él hiciera todas esas cosas extraordinarias. Claro, era como un mediador, digamos, una cosa así, un Claro, medio. como un medium, solo que en este caso, aparentemente, yo digo, esta es mi reflexión o mi conjetura, ¿no? Porque podemos Ajá, pensar cualquier cosa. Es decir, yo cuando leí esta historia, digo, esto, por un lado se parece un poco a los hombres de negro, es decir, una entidad misteriosa, digo, ¿sería un hombre? ujú, Y mi reflexión es que yo creo que sí era un hombre, porque se dicen que vivió un mes junto con Ismael. Ojo que esta historia no está solo corroborada por Ismael, sino por otros familiares. Gonzalo ujú, Pérez Arroyo, un buen investigador, lo cuenta, por ujú, otra gente del pueblo, porque Pérez Arroyo es del pueblo de Navalmoral, vecino, donde estaba en la pensión donde estaba el chino, de ese pueblo es, vecino a Millanes, y él conoce
a mucha gente de Millanes que le corroboraron la historia de que existió esta persona. Claro. Yo creo que sí era un hombre, pero estaba en contacto con algún tipo de entidad. Yo te diría que para mí estaba en simbiosis, porque cuando nosotros hablamos de contactados, en el ambiente de la onilogía decimos un contactado, generalmente es alguien que, bueno, lo contactan entidades o seres extraterrestres, y él es simplemente como, tiene una actitud como pasiva, bueno, a mí me contactan del otro lado. Claro. Pero yo creo que el contacto, el fenómeno del contactismo, puede incluir algunas situaciones donde el contactado pase un poquito a estar como en simbiosis con esas entidades. Claro. O que incluso llegue a dominarlas. Se decía, por ejemplo, hay un testimonio que nos da el historiador Tertuliano en el siglo II acerca de Simón el Mago, a quien se lo menciona en la Biblia. Decían que este hombre dominaba a los demonios y que los hacía aparecer en la plaza pública, hacía que se manifestaran para terror de la gente, y es más, tenía tal dominio sobre esas entidades que los enemigos de Simón le temían, porque cuando tenía un enemigo le mandaba a los demonios que se lo llevaran. Sí, es decir, era más o menos como el dueño de un perro, de un Rottweiler, que le dice, chúmbale al perro, y el perro obedece y ataca a un ladrón. Bueno, Simón tenía ese poder sobre los demonios. Es decir, algunas personas contactadas con algún tipo de entidad ultradimensional alcanzan un dominio o una simbiosis con ese tipo de entidades. Y así parecería ser como que esa persona tiene unos poderes extraordinarios, hace cosas totalmente imposibles, porque está en simbiosis con ese tipo de entidades. Interesante conclusión, Demetrio. Y bueno, a mí también me gustaría citar algo respecto del autor de este relato, ¿no? De González Pérez Sarró, que evidentemente esto lo llevó a cabo a través de una investigación seria, ¿no? Y profunda. Y él, en una entrevista que le hicieron en el diario español Hoy, de Naval Moral, justamente, él cierra la entrevista con una conclusión que es muy interesante, y la voy a situar textualmente, ¿no? Él dice, añadiría que solo con la divulgación seria y digna lograremos que estos temas, marginales durante mucho tiempo, a los que nos dedicamos algunos en cuerpo y alma, vayan siendo aceptados de manera más natural. Porque al final solamente se trata de información. La mayoría de las personas que defienden el descrédito en estas materias es por falta de información. En otros, como es el caso de la ciencia oficial y ultraconservadora, simplemente es por falta de respuestas. Pero con nuestra tarea, refiriéndose a la recopilación que hace, estoy convencido conseguiremos que las personas que hayan vivido algún suceso de este tipo tengan menos reservas a la hora de contarlas, porque sabrán que hay quienes sí les creemos. Me pareció interesante citarlo porque también es de esto, como dicen los españoles, el programa este va de esto, ¿no? Va de estas cosas, digamos. Así que, Demetrio, interesantísimo y muy jugoso aporte realizaste a este espacio, cosa que ya te agradecemos. Y si me lo permitís y estás dispuesto, por supuesto, me gustaría que nos conectemos nuevamente en algún momento cuando surge algún tema en el cual precisemos de tu opinión o como investigador de estos fenómenos o alguna idea que vos quieras desarrollar. Bueno, el micrófono está abierto. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy buenas las palabras de Pérez Sarró, y yo simplemente quisiera agregar una sola cosa más, que la comprensión de estos temas nos enriquece espiritualmente. Pasamos de una concepción chata y materialista a una concepción mucho más rica del universo, porque incorporamos todos estos misterios y no lo descartamos, no decimos esto no existe y yo sigo con mi concepción estrecha. No, se amplía nuestra percepción y nuestra vida misma es más rica. Muchísimas gracias, Demetrio. Un placer enorme haber contado con tu presencia. Gracias a vos. Este fue Demetrio Charalambous, uno de los tantos amigos que nos van a conducir por algunos caminos misteriosos de esta zona extraña.